Está en comunicación ya el diputado Miguel Roca. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo y luego de esta reunión que tuvieron los industriales con el gobierno, que lo decíamos, ha dejado más dudas que certezas porque los gremiales no han quedado del todo satisfechos. No hay una ruta clara de lo que va a pasar con el combustible y este pedido de levantar o de liberar la logística para la importación de combustible. Buenos días, César. Un gusto estar en tu programa. Sí, evidentemente la reunión de ayer dejó sabor a poco, dejó mucha insatisfacción, no solamente en la población, sino en los propios sectores que componen el comité multisectorial. Por las imágenes que vimos por la prensa y por redes sociales, vimos que habían ausencias significativas de sectores que representan y como dijo el propio representante de los gremiales, no se firmó un acuerdo, simplemente hay un acta de la reunión en la que el gobierno básicamente dice todo está bien, no hay ningún problema y todos están contentos, lo cual está pues alejadísimo de la realidad. Yo he hablado con muchos representantes de los sectores del comité multisectorial con quienes estamos trabajando, elaborando un proyecto de ley. Y sí, el descontento y la preocupación siguen latentes. El gobierno quiere decir que no hay problema y que todos están conformes y no es cierto. Y para solucionar un problema, el primer paso es aceptar que hay un problema. El segundo paso es entender el problema. Y ahí ya se ha hecho la mitad de la solución o más, porque recién ahí puedes plantear la solución. Pero si el gobierno insiste tosudamente, caprichosamente, de que no hay problema y no quiere entender el problema, pues la solución está muy lejos. Y el problema es bien simple. Se llama YPFB, se llama bot trading. El problema es que hay corrupción galopante y una inoperancia, ineficiencia pasmosa en toda la cadena logística de la importación de combustibles. Hay una mala interpretación por parte de este gobierno de la Constitución y de la Ley 3058 del 2005 sobre los hidrocarburos. El diésel no es pues recurso natural, el recurso natural es el gas que está en nuestro suelo, en nuestro subsuelo, ¿no? Pero un diésel importado producido en una refinería extranjera no es pues ni por, o sea, bajo ningún concepto un recurso natural y no está bajo la restricción que plantea el artículo 348 de la Constitución que dice que Yacimientos es el único autorizado para producir y comercializar hidrocarburos. Ese artículo claramente se refiere al gas y no al diésel importado, por Dios, ¿no? Entonces, la solución está en una ley que define claramente la diferencia entre lo que es un hidrocarburo y un carburante, aunque los dos tienen átomos de hidrógeno y de carbono, pero son muy diferentes en la práctica y en el mundo real. Pero lo que esto implica es que se tiene que liberar, se tiene que sacar a yacimientos de la ecuación. No hay ninguna razón ni legal, ni constitucional, ni económica, ni de ningún tipo para que Yacimientos detente el monopolio de la importación de diésel y de gasolina. Entonces, el primer elemento de la ley que se está elaborando es sacar a Yacimientos de la ecuación y abrir esto irrestrictamente al sector privado. Segundo, encima de que cobran sobreprecio en la compra del combustible, también hay sobreprecio, pero pasmoso en el transporte y la ineficiencia general. No solamente es eliminar eso, sino le cobran impuestos. Entonces le tenemos que quitar los impuestos a toda la cadena, porque para colmo cobran los impuestos sobre los sobreprecios, sobre la corrupción y sobre la inoperancia. Entonces eliminamos todos los impuestos. Y el tercer elemento es sacar los combustibles del el circuito o del régimen de sustancias controladas para darle mayor eficiencia. Eso le va a permitir a la población boliviana, al sector productivo, tener diésel, tener combustible a aproximadamente o menos inclusive $0.50 por litro.
Medio dólar al tipo de cambio oficial de 6.96 es más o menos 3.50, menos de los 3.72, 3.74. Es que es el colmo que el gobierno nos diga que subvenciona y nos pasa una cuenta a todo el pueblo boliviano cada año del orden de los 1.800, 2.000 millones de dólares, diciendo que ha subvencionado, y lo único que está cubriendo esa subvención es la corrupción galopante y la ineficiencia de yacimientos. Entonces, la solución, entendiendo el problema, la solución es bien simple. Pero como digo, el gobierno primero tiene que aceptar que hay un problema, luego tiene que entender el problema y no quiere hacer ninguno de los dos y por supuesto que no da solución. Es increíble, inaceptable, indignante que el ministro Montaño dice que está garantizado el diésel solo hasta el 31 de marzo. ¿Y para qué cuernos son gobierno? Y no le estoy diciendo que deje de ser gobiernos, le digo que tienen que gobernar, tienen que cumplir su responsabilidad o si no ser procesados a todos, desde el presidente hasta el último director, por incumplimiento de deberes. Diputado, para empezar este cuestionamiento que tenemos nosotros, debo remitirme a lo que dijo ayer el ministro de Gobierno, que aseguraba que no se puede sacar el diésel y la gasolina de la lista de sustancias controladas porque esto iría en contra de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo ve esta declaración, esta postura del Ministerio de Gobierno? Me parece una sinvergüenzura que haga su trabajo el ministro en luchar contra el narcotráfico. Los narcotraficantes tienen todo el diésel que quieren cuando quieren, simplemente porque pueden coimear a quien quieran y así lo hacen. Si fuera cierto lo que dice el ministro, entonces no habría un problema de narcotráfico en Bolivia. Primer elemento. Segundo elemento, explica entonces al ministro por qué en todos nuestros países vecinos como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, no hay esa restricción. Entonces, este es otro elemento, esta es otra fuente enorme de corrupción en el Ministerio de Gobierno, del cual el ministro es responsable. No digo que él esté involucrado directamente en la corrupción, pero es responsable como primera autoridad del sector, ¿no? En la corrupción también galopante que hay con todo el sistema de control de sustancias controladas. Y es que si hicieran bien su trabajo, simplemente no habría narcotráfico. Es evidente. Es evidente que su trabajo lo hacen muy mal. Y porque son inoperantes y porque son corruptos, entonces quieren castigar a toda la población boliviana que tiene que sufrir el viacrucis de pasar por el régimen de sustancias controladas con un producto que es de uso cotidiano, que es de primera necesidad, que consumimos todos los bolivianos absolutamente todos los días. Es que es un despropósito tener eso. Ahora, ¿por qué el gobierno se aferra tanto al monopolio? ¿Por qué el gobierno no quiere soltar el monopolio de los hidrocarburos si tan difícil es conseguirlos, si tan difícil es cubrir los costos? Aquí, César, de los carburantes, hablemos de los carburantes porque el gobierno ha introducido, yo creo, de manera maliciosa los últimos 20 años y llamarle hidrocarburos a los carburantes. Los hidrocarburos, repito, es el producto natural, ¿no? Ujú. De la Pachamama, como el gas, como el petróleo que están en el subsuelo. Estamos hablando de los carburantes, del combustible. ¿Por qué el gobierno no quiere dejar el monopolio, ¿no? De la importación de carburantes, de diésel y gasolina? Por una razón bien simple. Porque todos los días, todos los meses, todos los años se llenan los bolsillos de corrupción con eso. Es así de simple. Y las denuncias, que son muy graves, por cierto, y el gobierno no se pronuncia al respecto, de que son los mismísimos hijos del presidente Arce Catacora quienes encabezan este crimen organizado, es la razón por la que el gobierno no quiere hablar de dejar este monopolio. Pero si los bolivianos ahorita estamos sufriendo por la falta de carburante, es porque el gobierno, sus miembros, se han estado robando la plata y se están robando millones todos los días. Y por supuesto no quieren dejar ese negocio tan lucrativo, aunque sea ilegal e inmoral desde todo punto de vista. Diputado, el proyecto que ustedes han presentado, ¿en qué situación está? Va a ser difícil porque se están cubriendo muchos intereses seguramente. Yo le consulto, ¿será posible cerrar esta gestión con un proyecto de ley que beneficie a los ciudadanos en el tema del combustible? Mire, en este momento está a nivel de un anteproyecto de ley. Ya tenemos un borrador final que estamos socializando
al interior de los diferentes sectores, no solo del comité multisectorial, sino también de otros sectores de la sociedad boliviana, y recibiendo muy buenos insumos. Ha sido, digamos, analizado por expertos del sector de energía, ha sido analizado por gente que ha importado o quiere importar diésel, ha sido analizado por expertos tributarios, ha sido analizado por expertos constitucionalistas. Entonces estamos en la fase de que el anteproyecto de ley, de pulirlo, como quien dice, socializarlo, y en los próximos días lo presentaremos formalmente un grupo de diputados como ya formalmente un proyecto de ley. Sobre si se aprueba, yo veo en el Parlamento que hay una disposición, he hablado con varios de mis colegas de todas las bancadas, hay una gran disposición, inclusive entre diputados del MAS, inclusive entre diputados del MAS arcista. Yo creo que hay una mayoría en el Parlamento, pero obviamente el gran obstáculo es el gobierno, el oficialismo. Se llama Omar Yurra, un presidente de facto en la directiva de la Cámara de Diputados. Ese va a ser el gran obstáculo una vez que lo presentemos, que no lo quieren tratar. Para muestra un botón. El 15 de enero presenté un proyecto de ley derogando 8 artículos de la ley financiera, de la ley del presupuesto, entre ellos la famosa disposición séptima de las confiscaciones, y Omar Yurra no quiere agendar su tratamiento, ni siquiera en la comisión que controla el oficialismo. Entonces, la tosudez del gobierno es esa. Pero lo que yo les digo a mis colegas del comité multisectorial, y le digo a todos, es más fácil doblarle el brazo al gobierno en el Parlamento, donde somos mayoría, que doblarle el brazo en la calle buscando un decreto donde el gobierno tiene todos los órganos de represión y tiene toda la tosudez. Y de hecho, venían proponiendo un decreto, y le digo, un decreto más tímido. Y ni el decreto tímido el gobierno quiere aceptar. Entonces el gobierno va a tener que aceptar su condición de minoría en el Parlamento. Vamos a tratar esta ley y vamos a darle una solución definitiva al país y vamos a evitar que quienes los gobiernan, las autoridades ligadas a yacimientos, a la ANH, ¿no? Y alrededor, le sigan robando descaradamente todos los días al pueblo boliviano y además condenándolo al desabastecimiento de combustibles. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. Como siempre, un gusto estar en tu programa, César. Un saludo a toda tu radioaudiencia. Un abrazo.